Ok. Bueno, retomando un momentito para que quede en la grabación, la actividad económica es la que se va a regir por un conjunto de actividades humanas dedicadas a la producción y la distribución de bienes o servicios, ¿verdad? Es decir, que hay un comportamiento en el mercado que está sujeto a los productores y a los consumidores que demandan esos bienes o servicios. Es por ello que surgen las funciones económicas como por ejemplo la curva de oferta y demanda. La curva de demanda es aquella que me va a dar el comportamiento o más que todo la adquisición de un bien o servicio por parte de los consumidores. Entonces, esta curva tiene las características que tiene un dominio de 0 más infinito, un codominio de 0 más infinito y una relación lineal de la forma MQ más B. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función lineal, M la pendiente y B la intersección con el eje Y. De aquí en adelante, esta función tiene pares ordenados de la forma Q, P. Eso quiere decir, chicos, que Q es la cantidad de unidades demandadas y P es el precio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el precio de demanda va a estar sujeto a la cantidad de unidades demandadas. Entonces, si lo vimos del ejercicio que a ustedes se les dejó en la guía, ¿verdad? Que se les dio una curva y resulta que la curva que ustedes, resultó del ejercicio es una curva decreciente. Es una recta lineal decreciente, por lo tanto tiene pendiente negativa. Este es el comportamiento normal de la curva de demanda, siempre una pendiente negativa. Esto quiere decir que a mayor cantidad demandada, menor precio, pero a menor cantidad demandada, el precio incrementa. En cuanto a la función oferta, es otra función muy similar a la anterior, solamente que ya esta no es una función decreciente, sino más bien es creciente. Y va a medir cuánto es la cantidad de producto que coloca en este caso, la persona encargada de producirlos en el mercado. Es decir, está sujeto al productor, la demanda al consumidor. Entonces, la ecuación de oferta tiene esta forma, sería una función P que va de 0 más infinito a 0 más infinito, y también tiene la relación lineal M por Q más B, donde M es la pendiente y B es la intersección con el eje Y. De igual manera, P es el precio y Q es la cantidad de oferta o la cantidad de unidades, que es lo mismo. De este modo, entonces, tenemos pares ordenados de la forma Q, P, donde Q es la cantidad de oferta y P es el precio. Igual, el precio depende de la cantidad de oferta. Pero gráficamente, véanlo acá, esta función tiene una relación lineal creciente, es decir, siempre una pendiente positiva. Esto si se mantienen los factores constantes. Aquí recalca muy claramente que cuanto más alto es el precio, más pueden y quieren las empresas producir y vender. Es decir, a mayor precio, mayor producción, ¿verdad? Mayor cantidad de oferta en el mercado. Pero también si nosotros vemos la función de demanda y la función de oferta, estas tienen una estrecha relación porque me permite ver el comportamiento de un bien en el mercado, a tal punto que podemos medir el equilibrio de ese producto en el mercado. Se dice que hay un equilibrio en el mercado cuando la oferta es igual a la demanda. Eso es muy, muy importante. Es decir, véalo gráficamente. Tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Recuerden que la demanda es la azul, la oferta es la roja. De manera tal que en algún punto ellas se intersecan. En ese punto de intersección es donde la oferta es igual a la demanda y cuando sucede eso hay un punto de equilibrio. Es decir, se produce lo que se consume únicamente. No hay ni exceso de producción ni una escasez. Por lo tanto, ahí ese punto es importantísimo a la hora de colocar un servicio porque nos va a decir, bueno, ¿qué pasa si coloco 10 unidades más? Posiblemente hay un excedente y el precio puede incrementar. O si hay mucho producto, entonces, ¿qué tiene que hacer entonces la persona? Bajarle el precio para que el producto tenga salida. Y ese tipo de decisiones son las que se toman en cuenta cuando conocemos el punto de equilibrio en el mercado. Entonces, ¿qué es el equilibrio del mercado? Es un par ordenado de la forma Q, P. Solamente, chicos, que aquí viene como un subíndice E, no le pongan atención. Es como el Q de equilibrio y el precio de equilibrio, donde el punto de equilibrio, ¿verdad? Se denomina el punto de equilibrio cuando la cantidad de equilibrio Q y el precio de equilibrio P determinan la oferta igual a la demanda. Es decir, en este caso es encontrar la cantidad Q
al cual la cantidad de artículos que se deben colocar a un precio establecido para que la oferta sea igual a la demanda. Entonces, ese tipo de situaciones me llevan a hacer un análisis económico en cuanto a cuál es la función costo total, ingreso total y utilidad total. Entonces, para poder establecer, bueno, el comportamiento de un bien en el mercado, podemos establecer la función costo total. Ok, ¿qué es la función costo total? Es aquella que me permite medir desde los costos de producción hasta desplazamiento de un producto en el mercado. Por ejemplo, si nosotros colocamos X artículo, eso va a demandar la producción en términos de personal dedicado a la producción o que ofrecen un bien o un servicio, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos eso cubierto, ahora sí, ¿cómo hacemos para llevarle ese artículo o ese bien o servicio al consumidor? Entonces, el costo total siempre va a estar regido por esta fórmula, chicos, esta que les estoy señalando acá. A ver acá. Esta función es la función costo total y va a estar fijado por costos variables más costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Son los costos que va a tener el productor mes a mes, por ejemplo, pago de planilla, pago de luz y de todos los servicios básicos. Pero los costos variables, como dice acá, vienen siendo los costos de producir el producto o el artículo. Entonces, ¿cómo hacemos para medir ese costo variable? El costo variable va a ser, ok, si yo vengo y coloco este marcador en el mercado y cada marcador tiene un costo de $50, 50 colones de producción, ¿cuál es el costo variable de producir 100 de estos? Entonces sería la cantidad total, que son 100, por el costo de cada uno de ellos, que es 50. Entonces sería 50 por los 100, me va a representar el costo variable. Es decir, que el costo variable está dado en términos de ¿qué? Está dado en términos de la producción del bien o del servicio, ¿verdad? Como lo dice acá. Yo se los voy a hacer un poco más sencillo ahorita que les voy a resolver un ejercicio. Es que aquí viene como con mucha simbología. Pero sí me interesa que tengan claro que el costo total es la función que se deriva de los costos fijos más los costos variables de producir un bien o un servicio. Okay. Luego tenemos la función ingreso total. Ok, una vez que ya nosotros producimos un bien, hay que colocarlo en el mercado. Todo lo que se deriva de la compra de ese bien es lo que nosotros percibimos como el ingreso total. El ingreso está relacionado con la venta de la totalidad de los productos. Y se define de la siguiente manera. Es una función de 0 a más infinito a 0 a más infinito, de manera tal que el ingreso viene dado por la función P por Q, donde P es el precio al cual colocamos un artículo y Q es la cantidad de artículos que se vendieron. Y vean que tiene mucha lógica. ¿Cómo hacemos nosotros para percibir un ingreso? Digamos, si este marcador ustedes lo colocan a 100 colones en el mercado, pero ese es el precio de venta, y resulta que lo compraron 50 personas, entonces, ¿cuál es el ingreso? Los 100 marcadores por las 50 personas que lo compraron. Entonces, por unidad, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Entonces, el ingreso va a ser P por Q, donde P es el precio y Q es la cantidad de artículos. Ahora bien, chicos, le pregunto a alguno de ustedes por si sabe, ¿cuál es ese precio en función de curvas de oferta y demanda? ¿O a qué se relaciona? Vean que tiene que ver con la cantidad de artículos que se compran. ¿Y quién compran? En este caso sería en relación con los consumidores. Profe, lo de la oferta y demanda quiere decir que a mayor demanda se puede dar a un precio más alto y a menor el precio disminuye. Ajá, muy bien. Entonces, si lo vemos de esa manera, este precio viene relacionado con la oferta o con la demanda. El precio del ingreso. Con la demanda. Bien, entonces, de aquí en adelante, el ingreso va a ser el precio, que es lo mismo, la ecuación demanda, por Q, que es la cantidad de unidades. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, vean que aquí P, perdón, es el precio por unidad y Q es la cantidad de unidades vendidas. De este modo, el gráfico de la función siempre va a tener pares ordenados de la forma Q, I. Es decir, el ingreso depende de la cantidad de artículos. Y luego, ya para ir cerrando esta parte de funciones económicas, está la última función que me mide la parte de utilidad total. Por ejemplo, acá. Chicos, vengo, ya voy un momentito. Voy a... a la grabación para que ustedes lo puedan copiar, por favor, y lo vamos a resolver acá. Este fue un ejercicio tomado de un examen de ciclos anteriores. Incluso vea que vienen con los puntos para que ustedes tengan una idea de cómo es que se desarrolló a la hora de evaluar en el examen. Algo así es lo que uno esperaría que se evalúe en la parte de quizzes y tareas. ¿Está grabando? Sí. Gracias. Entonces dice, una empresa que produce cierta cantidad de artículos Q a un costo unitario, ¿verdad? Sería el costo unitario de $30. Posee costos fijos de operación de $1,600. El precio de venta se ha fijado, ¿verdad? ¿Qué sería el precio de venta? ¿Qué sería, chicos? En términos de curva de oferta y demanda. Como lo había preguntado hace ratito, va a ser el precio de venta está relacionado con la parte de la ecuación de demanda. Sería de $70. Entonces, nos están pidiendo la función costo total en términos de Q, la función ingreso total, la función utilidad total, y luego de eso poder encontrar la cantidad de equilibrio y después la cantidad de artículos que se deben producir y vender para que genere una utilidad de 46,520. Ok, muy bien. Si nosotros vemos, chicos, este es el esquema básico del ejercicio. Tenemos entonces que se producen Q artículos con un costo unitario de producción de $30 por artículo, manteniendo costos fijos de 1,600 y se coloca cada artículo a un precio de $70 por unidad. Me piden calcular el costo total, la parte de ingreso total, utilidad, la cantidad de equilibrio y luego encontrar la cantidad de unidades, es decir, la cantidad Q, de manera que genere utilidades de 46,520. Ok, si nosotros vemos la parte A, que está relacionada con lo que es el costo total, y para costos totales, recordemos que está dado en términos de costos fijos más costos variables de la empresa. Si nosotros lo vemos, el costo va a estar en términos de Q. ¿Por qué? Porque recordemos que es relacionado a la cantidad de artículos o unidades que se colocan en el mercado. Costos fijos, ya me los están dando, dice que requiere costos fijos de $1,600 más los costos variables. ¿Pero a qué se refiere con costos variables? Los costos de producir cada artículo.
Dice que cada artículo es de 30, pero ¿cuántos artículos se van a producir? No sabemos. Es decir, que van a ser Q artículos a un precio de $30 por artículo. Por lo tanto, los costos variables vienen dados por ¿qué? 30Q. ¿Por qué? Porque si yo coloco o yo voy a producir 5 artículos, los costos variables serían 30 por 5, que eso es lo que me va a representar la producción de esos 5 artículos. Si ya coloco o voy a producir 100 artículos, sería 30 por 100 y así sucesivamente. Es decir, que el costo fijo va a depender de la cantidad de artículos que se van a producir. Y para la producción de un artículo se va a relacionar con los costos variables o los costos de producción. Ya con esto tendríamos la primera parte resuelta. Esta es la definición de costos totales. Ok, retomando, la parte B lo que nos está pidiendo ahora es la función ingreso total. Para el ingreso total, recordemos que tenemos una definición. Es la función ingreso en términos de Q, donde Q son los artículos. El ingreso viene dado por la función P por Q. Ahora, ¿quién es P y quién es Q? Q es la cantidad de artículos, pero P es el precio que se coloca en el mercado o la ecuación demanda, que es lo mismo. Como ya tenemos un precio establecido, entonces el ingreso está dado por el precio que es de $70, porque ese es en este caso el precio de cada artículo en el mercado, por la cantidad Q de artículos que se van a colocar, ¿verdad? Que se van a vender. Y luego está la parte C, que es la parte que relaciona la utilidad total. La utilidad está en términos de Q también. Recuerden que todas estas funciones van a referenciarse respecto a la cantidad de artículos que se producen y que se venden. Entonces, para la utilidad vamos a utilizar la fórmula ingreso total menos costo total de la empresa, ¿verdad? Si ya nosotros vemos, para la utilidad total ocupamos la función ingreso total, que ya la tenemos, y la función costo total. La resta de ambas me va a generar la función utilidad total. Entonces, ¿qué sería la función utilidad total? El ingreso total menos la función costo total, que sería 1.600 más 30. Ahora, chicos, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes restan funciones, si esta función costo total es un polinomio, como lo vimos acá, hay que colocarle paréntesis porque cuando se resta un polinomio se cambian los signos. Si no hacen esto, chicos, vean, voy a quitar paréntesis. Cambiarían el signo solo del primero y el segundo se mantiene invariante. Por lo tanto, no estarían haciendo la resta como corresponde. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que cuando ya nosotros resolvemos, la función utilidad sería 70Q menos 1.600 menos 30Q. ¿Por qué? Porque a la hora de restar el costo, el negativo cambia los signos y ahora puedo agrupar semejantes. Por lo tanto, la utilidad total sería 70Q menos 30Q sería 40Q menos 1.600. Y esta es la función utilidad total en términos de la cantidad de artículos Q que se producen y se colocan en el mercado. Profe, Ajá. en esto, digámosle, en la A y en la B no se resuelve. No. Digámosle, porque, digámosle, Q no están dando el Q, digamos. Ajá, exacto. No me dan un valor determinado de artículos. Entonces, entonces la respuesta de la fórmula, digamos. Cuando a usted le piden una función, tiene que darle una función de una variable respecto a otra. Si yo a usted ya le pido la utilidad de producir 100 artículos, por ejemplo, es la utilidad y cambia Q por 100. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo cuántos artículos son. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? 40 por 100 menos 1.600. ¿Está bien? Y ya con eso usted hace la operación y esa es la utilidad de producir 100, de producir y vender 100 unidades. ¿Sí me voy a entender? Pero si no le dan la cantidad de artículos, usted lo único que va a obtener es una función. Si lo vemos así, una fórmula que me relaciona el costo respecto a Q, el ingreso respecto a Q y la utilidad respecto a los artículos Q, ¿verdad? Que sería en este caso. ¿Sí?
Sí, Natalie. Bueno, Gracias. Sí. ok. Bueno, bien, voy a regresar un momentito a la presentación para hablarles un poquito de lo que es el punto de equilibrio, porque en la parte D nos están pidiendo la cantidad de equilibrio. Resulta que la cantidad de equilibrio se obtiene cuando los ingresos son iguales a los costos. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio en la empresa si la utilidad, es decir, si no genera utilidades, si no hay ganancias ni pérdidas, sino que únicamente se produce lo que se vende y salimos apenas, ¿verdad? Con el nivel de producción. Entonces, el punto de equilibrio de una empresa se da cuando los ingresos son iguales a los costos, es decir, cuando Q, I es igual a Q, C. En otras palabras, hay un equilibrio de la empresa cuando la utilidad es cero en ese punto. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo haríamos nosotros para encontrar el punto o el equilibrio del mercado, en este caso el punto o la cantidad de equilibrio? Cuando nosotros igualamos la utilidad a cero, es una opción. O cuando los ingresos sean iguales a los costos, que es exactamente lo mismo. Entonces, si ya nosotros nos devolvemos al ejercicio, voy a borrar a este lado porque ya no tengo cambio. Si ya nos devolvemos a esta parte, en la parte D nos están solicitando encontrar la cantidad de equilibrio. Y para encontrar la cantidad de equilibrio, vamos a la definición. La cantidad de equilibrio se ubica cuando la utilidad es igual a cero. ¿Y cuál era la función utilidad en este caso? La utilidad era 40Q menos 1600. Es decir, tomamos la función utilidad total, la igualamos a cero, y esto lo que me lleva es a una ecuación. Y esta ecuación permite despejar la variable Q. Perdón, aquí es utilidad de Q. Estoy acostumbrada a la variable X, pero es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Ahora bien, si nosotros lo tomamos en consideración acá, la utilidad igualada a cero lleva una ecuación lineal de manera que yo puedo despejar Q. Y para despejar Q lo que hago es dejar acá 40Q, este 1600 que resta suma al otro lado, y luego el 40 que multiplica, divide. ¿Verdad? Y eso nos daría entonces, voy a borrar acá, la cantidad Q. ¿Quién es Q? En términos del problema, recordemos que Q viene siendo la cantidad de artículos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué tendríamos que encontrar de más? Una vez que obtenemos Q, ya podemos encontrar entonces el otro comportamiento. Vamos a ver. Si nosotros dividimos ahí 1600 entre 40, eso nos va a dar entonces 40. Entonces Q es la cantidad de artículos que generan ese equilibrio. ¿Está bien? Y si nosotros tuviéramos que encontrar acá, veamos acá, ay, perdón, veamos aquí la definición para que ustedes se puedan guiar mejor. Recordemos que en este caso es donde el ingreso es igual a ¿quién? A los costos. Pero entonces en este caso podemos decir que ya tenemos Q en ambos pares ordenados. Q en este caso es 40. Y podemos encontrar ya sea el ingreso o el costo, que en el fondo viene siendo lo mismo. ¿Para qué? Para encontrar la variable Y. No sé si me doy a entender. Pero el punto de equilibrio, al fin y al cabo, es una variable Q, P. O Q, en este caso Q, I o Q, C, dependiendo de como lo estemos haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre es un par ordenado donde la utilidad es cero, donde no hay pérdida ni ganancias. Ya tenemos la variable Q. ¿Qué podríamos encontrar ahora? Ya sea el ingreso o el costo cuando Q vale ¿cuánto? Cuando Q vale 40. Y eso ya me permitiría ver el punto de equilibrio en términos de un par ordenado. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos en términos del ingreso, recuerden que el ingreso depende de Q. Es la ecuación P por Q. Pero ya nosotros tenemos la función ingreso, que sería 70 por Q. Entonces, el ingreso con 40 unidades está dado por 70 por 40. Y eso nos va a dar un ingreso de ¿cuánto? ¿Ven? 2.800. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? Ya ahí tenemos entonces el punto de equilibrio en términos de ¿qué? En términos de un par ordenado. Por lo tanto, el punto de equilibrio en este punto se puede ver como 40,2800.
No sé si tienen dudas por ahí. No, Profe, en la de utilidad, ingresos no es menos gasto, menos costo, ¿es? En la utilidad, Ingresos menos costos. Ajá. ingreso menos costo. ¿Y costos totales o costos cuáles serán? Menos costos. Costo total, sí, costo total. Entonces, ingreso total menos costo total. Ah, bueno. Ay, Esta última que hiciste en la D, 70 por Q, ajá. es para averiguar qué, 70 por Q. 70 por Q es para averiguar la variable Y, porque recuerde que en ese punto de equilibrio el ingreso es igual al costo. Entonces, da lo mismo que yo sé. Vea. Usted lo primero que hace es, para generar el punto de equilibrio, usted toma la utilidad y la iguala a cero. Porque el punto de equilibrio siempre ocurre ahí, ¿verdad? Cuando la utilidad es cero o cuando los ingresos sean iguales a los costos. Ahora bien, este punto de equilibrio tiene dos variables. Si se puede ver en términos de X y Y, esta es la variable X y esta es la variable Y. La variable X es la cantidad de artículos. Entonces, cuando usted toma la utilidad, la iguala a cero. La utilidad era esta fórmula. 40Q menos 1600 igual a 0 le permite tener una ecuación en términos de Q para despejar. Ahora, este Q es la cantidad de artículos. Entonces, la cantidad de artículos, recordemos que gráficamente esto va a ser un punto en el cual, ¿verdad? La utilidad es 0, es decir, que no hay ni ganancia ni pérdida. Para encontrar este punto, usted necesita encontrar Q y la función de Q. ¿Cuál función? Ya sea la función de ingreso o la función costo. ¿Por qué? Aquí es independiente porque la función, en el punto de equilibrio, el ingreso es igual al costo, entonces da lo mismo con cualquiera de las dos fórmulas que usted lo calcule. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, veámoslo acá. Si nosotros lo vemos así, aquí sería la utilidad igualada a 0, despejando me va a quedar paso 1600 a sumar y el Q que multiplica a dividir. Eso me va a generar Q igual a 40. Y ya cuando tengo Q, ya obtuve esta variable. Pero para obtener el punto de equilibrio, necesito encontrar la imagen de Q, si se puede ver de esa manera. ¿Dónde encuentro la imagen de Q? Ya sea en la función ingreso o en la función costo, porque el ingreso y el costo vienen siendo variables Y, son imágenes. En este caso, el costo se obtiene sustituyendo a Q y el ingreso también sustituyendo a Q. Si yo tomo Q como 40 y lo sustituyo en la función ingreso, que yo lo estoy haciendo ahí, sería 70 por Q. Como ya Q es 40, 70 por 40 es 2800. Por lo tanto, la imagen de 40 es 2800. Entonces, 40, que es la cantidad de artículos, y los 2800, que es la imagen de estos 40, ya me van a dar el punto de equilibrio. ¿Saben? Y lo mismo daría Entonces, en el costo. el punto de equilibrio se da en par ordenado, siempre. Ajá. Por ejemplo, si usted lo sustituye acá, en el costo, sería 1600 más 30 por cuánto? Por 40. ¿Lo ve? Porque Q es 40, porque ese fue el que encontramos. Y si usted hace esa operación, también le va a dar 2800. Es decir, una vez obtenido Q, la imagen de Q la puede encontrar en el ingreso o en el costo, que es indiferente. Le va a tener que dar lo mismo. Profe, entonces, por decirlo así, el 40 es como el punto de equilibrio de las unidades que habría que vender y los 2800 sería como el punto de equilibrio, del efectivo, por decirlo así. Exacto. No es tanto lo que se debe de vender, sino más bien ese va a ser el punto de referencia donde las ganancias, donde en este caso ni ganancias ni pérdidas. A partir de este punto de equilibrio se puede empezar a tomar decisiones. Este punto de equilibrio le con 40 unidades, ¿verdad? Voy a generar entonces 2800 en términos de ingresos y de costos. Entonces, ¿qué pasa? Si incremento las unidades, puede que obtenga utilidades o pérdidas, eso dependiendo de la relación que haya entre la función costo e ingreso.
Pero en el punto de equilibrio, que es este, no hay ni pérdidas ni ganancias. Hay como que lo que se produce se vende y vamos saliendo al día. ¿Está bien? Entonces ese análisis de mercado ya ustedes lo hacen a futuro cuando ustedes tengan mayor cantidad de insumos para poder decir, bueno, a partir de este punto de equilibrio, ¿qué hago? Ok, empiezo a incrementar la producción, le bajo el precio, o más bien bajo la producción, subo el precio para poder contrarrestar. Y si tengo metas a futuro, decir, bueno, he cumplido con las metas del mercado que estamos proponiendo. Ustedes como como directores de empresas, ¿verdad? Tienen que ir tomando ese tipo de decisiones para darle respaldo a la empresa que ustedes obviamente están dirigiendo. ¿Sí? A ver, no sé si tienen dudas con esto, para seguir con la última parte, que es encontrar la cantidad. Ese 2.800, profe, es que no sé cómo se llama, digámosle, el resultado 2.800, ¿se refiere a la cantidad o...? Los 2.800 viene siendo como la imagen, es decir, véalo así, los 2.800 vienen siendo el ingreso y el costo de la unidad 40. Dice, bueno, ¿cuál fue la cantidad en dinero que se generó con 40 unidades? El ingreso fue de ¿cuánto? 2.800. Y el costo de producir esas 40 unidades también fue de ¿cuánto? De 2.800. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque los ingresos vienen siendo iguales ¿a qué? A los costos. Entonces, ustedes lo que pueden decir, bueno, estoy produciendo apenas para vender, pero no estoy generando ganancias. No sé si lo ve de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que los 2.800 vienen siendo los ingresos y los costos que ustedes tienen que empezar a manejar en términos de mercado. Bueno, no me sirve entonces colocar 40 unidades. Voy a colocar tantas a un precio de tanto, varían la cantidad de unidades, varían el precio para que ya el ingreso sea mayor a los costos, y es lo que ustedes quieren hacer. Y generar utilidades, ¿verdad? El objetivo de este curso no es que ustedes hagan un estudio, sino que ustedes sepan encontrar el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio les va a decir encontrar la cantidad de artículos para que genere utilidades de 46.520. Ok, ya nosotros tenemos que la función utilidad total está dada por 40Q menos 1.600. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Despejar Q cuando la utilidad es de 46.520. Entonces, ¿qué les permite esto? Despejar. ¿En términos de qué? En términos de la ecuación utilidad. Y vean que cuando yo tomo la utilidad y la igualo a la función, lo que me quedó es una ecuación. Entonces lo que hacemos únicamente es llegar y ir despejando. Entonces, si ustedes toman 46.520 y le restan 1.600, ¿verdad? Para ir despejando, eso nos quedaría 44.920. Y esto me va quedando igual a 40Q. Y si esto lo dividimos entre 40, eso nos va a quedar... Profe, ¿Sí? el 1.600 no pasa a sumar. Perdón, sí, estoy restándolo, ¿verdad? Perdón, sí tiene razón. Sería 46.520, le sumamos 1.600, gracias, que es igual a 40Q. Y si nosotros hacemos la resta de 46.520 y le sumamos 1.600, eso nos quedaría 48.120, que es igual a 40Q. Y luego este 40 que multiplica lo pasamos a dividir. Y eso nos quedaría 1.203. Me dicen si por favor les dio diferente. No, profe, a mí sí me dio igual. Muchas gracias. Entonces quiere decir que va a generar una utilidad de 46.520 cuando se producen y se venden 1.203 unidades. Y vean que esto es un simple despeje. Ok, ¿cómo se obtuvo el despeje? Igualando la utilidad a su valor, ¿verdad? En este caso, la utilidad que es esta a su valor inicial,
Y eso nos permite despejar. 1600 que resta suma y el 40 que multiplica pasa a dividir para que me dé 1203 unidades.